Firman el contrato y en cuanto firman, el vendedor les dice: una cosa, no quiero saber nada de la casa a partir de ahora, me deslindo, no tiene nada que ver conmigo. Y número 2, nunca apaguen las luces de noche. Los Warren al principio no quisieron intervenir. ¿Por qué no habrán querido intervenir? Resulta ser que al mismo tiempo que todo esto ocurría, Caroline, la madre, empieza a sentir dos cosas. Por un lado, que alguien la observa desde el otro extremo de la habitación y que es una mirada muy penetrante. Hola, bienvenidos. Hoy les vamos a contar la historia de uno de los lugares más embrujados en toda la historia de Estados Unidos. La historia de la casa embrujada de Harrisville. Para empezar a contar esta historia nos tenemos que situar en Estados Unidos, en el estado de Rhode Island. Y es muy importante geográficamente empezar desde aquí, porque Rhode Island limita al norte con Massachusetts. Esto será importante después. La familia estaba compuesta por 7 miembros: el papá Roger, la mamá Caroline y 5 niñas. Dentro de estas niñas, la más relevante en la historia es Andrea Parron. ¿Por qué es importante? Porque años después, Andrea, al ver tantos eventos paranormales, reúne a la familia nuevamente y cuentan las historias todos y cada uno de ellos, y ella saca no 1 ni 2, sino 3 libros de relatos paranormales ocurridos en un tiempo de 10 años en esta casa. Al ser una familia de 7 miembros, los papás deciden empezar a buscar alguna casa más grande, porque anteriormente vivían en un espacio muy pequeñito de 2 habitaciones. Imagínate, niñas llegando a la pubertad, quieren su espacio y demás, pero el papá es el único que trabaja, Roger, y solamente tenía un salario muy pequeñito, por lo que deciden empezar a buscar una casa. Sin embargo, al tener tan poco presupuesto, empiezan a buscar remates bancarios. Los remates bancarios, ¿sabes más o menos cómo funcionan? ¿Qué son? Sí, son propiedades que por X o Y el dueño o los dueños ya no pudieron pagar, entonces el banco les quita la propiedad y la pone a la venta, pero en un precio mucho más económico. Exactamente, la retienen de alguna forma para pagar la deuda del prestador o del propietario inicial. Sin embargo, en la época de los 70s ocurrieron muchos asesinatos. En aquellos años era muy común el crimen. Y resulta que estas casas en las que ocurrían estos crímenes también bajaban muchísimo su precio y eran vendidas al público a precios abajo del 40% de su precio. Buscando todo esto, en todo este ámbito de propiedades en remate, encuentran a un vendedor que está ofreciendo una finca, un espacio que acá les mostramos en fotografía. Como pueden ver, es muy amplio. De hecho, es de 10 habitaciones este espacio y está rodeado de bosque. El vendedor la ofrece a un precio extraordinariamente bajo. Sin embargo, Caroline, la mamá, sospecha un poco. ¿Por qué es tan barata esta casa? Exacto, ¿ocurrió algo aquí o qué pasa, no? El punto es que desde la construcción, ustedes lo pueden ver, se ve una construcción bastante vieja. De hecho, está datada de 1736. Esto es un dato totalmente real. Está la casa más que estudiada. Incluso hay mucha gente que ha ido a pasar la noche ahí. Y bueno, han tenido no sus hallazgos, pero la casa realmente era muy vieja. Tan es así que, bueno, ellos contactan al vendedor. Y el vendedor empieza a tener una actitud muy peculiar desde que empieza el contacto entre los Parron y el vendedor de la finca. Para empezar, el vendedor nunca quiso acercarse a la casa. Siempre les decía: ¿sabes qué? ¿Quieres ver la casa? Bueno, te la va a mostrar un amigo mío. Vas a ir con ellos, pero yo no me paro en la propiedad. ¿El dueño nunca fue a la propiedad? Nunca fue a la propiedad. Desde ahí estaba muy raro. Sin embargo, nunca les negó el acceso a los Parron para que fueran y acompañados. Y mira, aquí está la propiedad, estás así, estás acá. Entonces, si bien era raro, no era sospechoso. O sea, finalmente nunca les negó el acceso. Y además, lo que sí les dijo es que nunca podían ir de noche. Ahora, uno podría pensar, desde acá empieza lo misterioso. Sin embargo, recuerden, o para mí por lo menos,
no me gusta embarrarme como de totalmente misterio sin un contexto un poquito más lógico. Recordemos que la propiedad está rodeada de bosque, entonces finalmente muchos animales podrían acercarse en la noche a la propiedad por las luces o por el sonido, etc. La casa se encuentra ubicada dentro de Rhode Island en un espacio o un poblado que se llama Harrisville. Ahora, desde acá empezamos un poquito con los problemas, y es que Harrisville es un poblado muy pequeñito. Hoy día tiene la fabulosa cantidad de 2,000 habitantes, o sea, hablábamos hace un capítulo de que, exacto, que un pueblo o un poblado, un espacio geográfico ocupado por 200,000 personas no es tanto. Ahora imagínate 2,000 personas, es que de verdad es algo pequeñito. Una comunidad. Una comunidad prácticamente. Entonces, en cuanto ellos llegan, hacen contacto con el vendedor, ven la propiedad, sí comprueban que en efecto es un espacio muy espacioso, vaya la redundancia, es muy grande la propiedad. Y el vendedor les insiste, ¿sabes qué? Si la vas a comprar es ya, no podemos pasar más de una semana, decídanse. Incluso les ofrece un pedazo del bosque circundante, o sea, realmente la tentación de comprar ya era una ganga, finalmente a un precio tan bajo por una propiedad tan grande y además con un pedazo de bosque encima era algo muy tentador para los Parron, que además era prácticamente su única posibilidad económica de adquirir una propiedad. Finalmente los Parron deciden comprar la propiedad y en cuanto firman contrato, después de estar un poquito en el regateo de, vamos, la casa le falta pintura, las puertas rechinan, hay unas vigas ahí medio incómodas para el espacio, firman el contrato y en cuanto firman, el vendedor les dice: una cosa, no quiero saber nada de la casa a partir de ahora, me deslindo, no tiene nada que ver conmigo. Y número 2, nunca apaguen las luces de noche. Eso es muy raro, las luces. Muy raro. O sea, bueno, entendería el punto de no quiero volver a saber nada, quizás, no sé, el dueño se iba a mudar a otro estado, es como, yo vendí, no me molesten más, ¿no? Pero lo de las luces de noche, bueno, nunca lo había escuchado. Sí, yo pensaría que igual es por los animales, sin embargo, ya con estas dos connotaciones de no quiero saber nada de la casa y nunca apaguen las luces de noche, los Parron dicen algo raro está pasando. Tan es así, justo como lo dices, que sí suena muy raro, que Caroline hace una pequeña investigación con las vecinas que en el súper, etcétera, empieza a moverse un poquito por la localidad y da con 3 datos relevantes. El primero es que la casa sí está datada en 1736, incluso el contrato lo especificaba. Número 2, que sí se cometieron crímenes dentro de la propiedad, aunque no tenía ya forma de saber qué crímenes o qué condiciones o hace cuánto tiempo, por lo que empieza a buscar la posibilidad de un reporte policíaco oficial. Ella tenía ya como propietaria derecho a saber eso. Y número 3, se entera que el vendedor, el que no quería saber nada de la propiedad, vivió en la casa por una semana. ¿Solo una semana? Solo una semana. ¿Qué pasó en esa semana? Que no quiso volver, que salió huyendo de esa casa. Es lo interesante acá del caso. La casa los recibe con actividad paranormal. O sea, la casa no se espera a 3 noches después, no. En cuanto ellos llegan, cabe aclarar que el padre, Roger, se queda en Rhode Island trabajando en la oficina y no puede desplazarse demasiado tiempo. Recordemos que es un trabajo de poca paga, eran muchas personas que mantener, no estaba en el privilegio de poder, bueno, me deslindo y me voy. No, se quedaba y de pronto podía más o menos ir y venir a Harrisville. Entonces su familia se quedaba sola. Se quedaba sola, prácticamente Caroline y las niñas. En el primer viaje que ellos hacen, porque planifican 2 viajes para traer y llevar algunas cosas, en el primer viaje, en cuanto ellos llegan, porque nada más iban ellas, llegan a la propiedad y ven que está el hombre que las iba a ayudar para cargar las cajas, etc. Pero el hombre tenía una actitud muy rara. El hombre estaba únicamente en la sala, en una sala de estar, y se le queda viendo a las niñas de una forma muy extraña, no morbosa, pero sí relatan que una forma inquietante, era incómodo, y aparte no ayudaba, o sea, solamente se quedaba viendo ahí. Entonces la madre, Caroline, decide no confrontar al señor, ya era un señor mayor además. Todas las niñas además se le quedan viendo como de, oye, ¿por qué no nos estás ayudando? Mi papá te pagó para que nos ayudaras. Y el señor con la mirada perdida, viendo a las niñas fijamente mientras ellas se traían y llevaban sus cajitas de la mudanza. Regresan todas otra vez a Rhode Island con el papá para hacer el segundo viaje, en el cual ya iba a venir Roger con ellas.
Y pues en cuanto llegan le dicen, oye, dile al señor este que contrataste por favor para que nos ayude. Y el señor les dice, es que yo no contraté a nadie. O sea, ¿de qué están hablando? Yo no le dije a nadie. Yo pensé que ustedes iban a llevar este primer viaje de cajas cortas, ligeras, que pudieran cargar las niñas incluso. Y en el segundo viaje ya iba yo a cargar cajas, pero yo no le pagué a nadie. Entonces, técnicamente esa era una persona o que se metió en la casa y qué miedo, o de plano era un ente. O sea, las dos posibilidades existen. Esa posibilidad fue la primera que yo estuve buscando. Y si hay una entrevista, porque hay muchísimas entrevistas de la familia Parron. Y yo lo que estaba buscando era, bueno, ese señor pudo haber sido un asaltante, pudo haber sido un agresor. Y resulta que en cuanto ella abre, quien abre es Caroline, la madre, tuvo que usar la llave. O sea, el señor no forzó la entrada. Él ya estaba ahí desde antes. Y ojo, al señor nunca lo ve nadie en las visitas que hicieron para ver la propiedad. Entonces, lo primero que piensa el padre es que algo ahí hay raro, en cuanto que sí, alguien se metió, pero nunca dan con esto. El punto es que va pasando el tiempo y las niñas empiezan a inquietarse mucho, a sentirse incómodas, a sentirse observadas. Lo para mí grotesco en esta historia es que no es nada más sentir la mirada en medio de la noche. Las niñas se están bañando y se sienten observadas cuando se meten a bañar. Siendo unas niñas de 6, 7, 8, 9 años de edad, es algo incómodo. O sea, ¿quién las está viendo? Los papás siempre están al pendiente. Se metió alguien ya con el antecedente de este señor que tal vez se metió a la casa. Más en una casa tan grande, ¿no? Y tan lejos de la nada. Sí, nada. Si bien sí tenía comunidad alrededor, finalmente recordemos que estaba rodeada de bosque. Entonces sí era muy factible un agresor. Sin embargo, lo curioso acá, y que lo tomaremos al final de las teorías, es que pasan 10 años en esa casa. O sea, en 10 años hay tantas vivencias que ellos relatan. Y entre ellas es que este señor no fue su única aparición. Ese señor constantemente aparecía viendo a las niñas mientras jugaban. Era una presencia tan común que le pone nombre. Se llama Manny, el señor, así lo llaman las niñas. Y siempre está esta mirada con las niñas cuando están jugando. Hago este énfasis porque se piensa que Manny, este ente o esta entidad de un señor mayor, probablemente sea el señor Arnold. Resulta que la finca, el nombre anterior era la finca Arnold. Es un señor que vivió ahí, es muy común que las fincas o en las haciendas lleven el nombre de uno de los propietarios. Y en este caso era el señor Arnold. Hay un registro policíaco oficial de que él y su familia se colgaron en una de las áreas de la casa. Eran, me parece que 6 personas las que se cuelgan de las vigas. Y de hecho tenemos fotografía de las vigas en las que supuestamente se quitaron la vida colgándose, la familia completa. ¿Bajo qué circunstancias o por qué lo hicieron? Es algo que no conocemos. No se sabe. No se sabe, tampoco la familia Parron. Ellos dicen que tampoco lo saben. Sin embargo, que esto es real, que tienen el reporte policíaco y que ha sido algo clarísimo. Justo después de esta aparición, no tardaron mucho en empezar otro tipo de actividades paranormales, entre ellas puertas que se abrían y se cerraban, y además a distancias entre una habitación que quedaba muy lejos de otra. Hay una explicación científica que es la diferencia de presiones. Cuando una habitación se cierra la puerta, puede ser obviamente por corriente de aire o puede ser por diferencia de presión entre una habitación y otra. Esto pasa sobre todo cuando las casas tienen paredes muy delgadas, como en Estados Unidos, puertas y espacios tableados, o sea, todo es de madera. Lo peculiar acá es que empiezan otro tipo de manifestaciones que relata una niña, de pronto relata el papá. El papá, cuando va de su trabajo a la casa, siente mucho que le acarician la espalda. Y las niñas, una de ellas, al estar tan inquieta, siempre está pensando en su mamá. Mamá, ven en la noche. Y llega un punto en que, la mamá se levanta, Caroline, y va a una de las habitaciones, que es la habitación de Christine y de April. Abre la puerta y todas las noches, más o menos a las 3 de la mañana, va y le besa la frente, le acaricia el cabello. La otra niña también se da cuenta que su mamá está en la habitación, entonces se empiezan a calmar un poquito las niñas. Sin embargo, esto revienta cuando en algún punto, en alguna mañana, la familia empieza a hablar y resulta que la mamá nunca fue a la habitación. Siempre esto fue otra entidad, no se sabe qué identidad,
de la manifestación no se sabe nada de esto. Sin embargo, llama la atención que cada vez que hay una entidad o puertas que se azotan, no lo ve solamente una de las niñas, o sea, lo ven varias personas de la familia y que años después lo relatan. Llama mucho la atención también que en esta misma época, en estos mismos días o semanas que transcurren, desde que llegan a la casa, la entidad de esta señora que llega y le besa la frente a Christine. O sea, ya las toca incluso. Las toca, le acaricia el cabello. Presumiblemente desde ahí, el papá es el que siente en la espalda que le acarician. Y yo me quedo pensando muchísimo en esto porque no sé si he hecho el énfasis suficiente en separar un poquito. La identidad que tiene el personaje de Manny en esta historia es una entidad como bondadosa. O sea, siempre ve a las niñas, pero las ve cuando está jugando. Cuando es un momento, nunca no las toca, no les hace nada. No les hace nada malo. Sí, no les hace nada malo. Hay otra entidad que ve a las niñas cuando se bañan, o por lo menos eso es lo que ellas perciben. Que, insisto, qué espantoso. Hay una entidad femenina, aparentemente, que va y le besa la frente a Christine, que le toca el cabello, le toca la cara, siente cómo se sienta Christine en su cama, o sea, tiene una presencia física que llama mucho la atención. Y al mismo tiempo, alguien le acaricia la espalda al papá. Entonces, no se sabe si Manny era el mismo que veía a las niñas cuando se bañaban, y no se sabe si la presencia que besaba la frente de Christine era la misma que tocaba al papá en la espalda. No sabemos eso, ya esas son conjeturas de cada quien. Espera, Miguel, pero esto que comentabas de las puertas y demás, ¿fue lo único que pasó? Porque a mí me hace recordar un poco a este fenómeno poltergeist. Ah, claro, sí. No, de hecho es uno de los casos reportados con mayor actividad poltergeist. Ahora, es que de verdad este caso es enorme. Y muy documentado. Y no solamente por la familia. Más adelante sabrán que llegaron dos personajes muy interesantes para el Vaticano a investigar el caso. Resulta ser que hay un momento en la noche en el cual tocan la puerta, pero no saben exactamente de qué habitación. O sea, pareciera que es de varias habitaciones el golpeteo de puerta. Se levanta a los papás siempre a buscar qué está pasando. Es una de las niñas, alguien se quiere meter, qué está pasando. Recordemos, está en una zona peligrosa en ese aspecto. Se levantan y en cuanto siempre ven una de las habitaciones de descanso, hay un teléfono que se azota contra una pared. O sea, es una actividad muy violenta. En este mismo contexto y en este mismo tiempo de lo de Manny, la actividad con Christine y el teléfono volador que le llaman, y también hay otro que es la escoba. Hay una escoba en la cocina que siempre se está moviendo de golpe de una pared a otra muy violentamente. Nunca atacan a nadie, pero siempre que alguien va a entrar a la cocina, la escoba corre a un lado. Pero como que la actividad empezó siendo bastante leve, en plan, solo las miraban, pero se empezó a tornar un poco más violenta cada vez. Sí se fue tornando violenta. Yo no diría que empezó leve, porque creo que una casa te reciba con un fantasma viéndote 4 horas continuas, creo que es algo sumamente fuerte. Pero sí, para mí, sí la actividad fue aumentando. Y es que aumenta mientras más van descubriendo qué pasó en esa casa. Resulta ser que al mismo tiempo que todo esto ocurría, Caroline, la madre, empieza a sentir dos cosas. Por un lado, que alguien la observa desde el otro extremo de la habitación y que es una mirada muy penetrante. Incluso ella menciona que siente casi los ojos encima de ella y que siente el aliento que le está respirando en la nuca de una presencia constantemente. Ella por alguna razón pensaba que era una presencia femenina. No sabe por qué. Hasta después se entera qué está pasando. Y además siente que unas manitas le tocan la espalda, como una niña pequeña o un niño pequeño que quiere llegar a ella para que la cargue. Siente estas manos en su cuerpo, en su piel, cómo se le pegan. Y resulta que ya para ese punto de la historia, ella ya había conseguido el reporte policíaco. O por lo menos uno de los reportes policíacos, porque en esa época además no estaban todos completos, siempre pasaba algo. Bueno, el punto es que reportan el asesinato de una niña de 7 años de edad que es Maggie Smith. Maggie Smith es una niña que vivía con sus padres, vivía también con su hermano, me parece. Y en una ida que ellos tienen hacia la iglesia, el súper, esto no se revela realmente, no hay tanto detalle de la historia, entran 4 sujetos a la casa y la violentan de todas las formas que te puedas imaginar dentro de la propiedad y finalmente la niña pierde la vida. Esto está en el reporte, está también en las entrevistas, en una de tantas entrevistas que hay de ellos, y presumiblemente esta entidad de las manitas
es Maggie. Pero Maggie murió en esa misma casa. Maggie murió en esa misma casa. También ya sabemos que murió el señor Smith ahorcado y con toda su familia, que eran 6-7 personas. Insisto, no tenemos todos los datos porque no tenemos todo el reporte policíaco. Los libros son sumamente extensos, son de más de 400 páginas cada uno. Y vamos, es complejo. Además, todo el marco que hay detrás, porque después de esto incluso se hace una película. En cuanto dice el nombre Caroline con Roger de Maggie Smith en voz alta, escuchan gritos que vienen de las habitaciones de April y de Christine. Ellos van corriendo a ver a sus hijas, abren las puertas y ven cómo las camas están siendo arrastradas de un extremo a otro. Ojo, camas pesadas con las niñas acostadas. ¿Encima de las camas? Exactamente, están encima de las camas y ellos, alguna fuerza está jalando las camas con todo y las niñas encima. ¡Qué terror! ¡Qué terror! Y ya esto aquí se empieza a tornar mucho más violento, porque empiezan otro tipo de manifestaciones. Ojo, hay un sinfín de manifestaciones. Es que el video podría durar 4 horas nada más de contar todos los sucesos que vivieron en 10 años, imagínate. Y ojo, aquí tenían menos de 6 meses y ya habíamos llegado hasta este punto. Finalmente empieza a sentir la mamá otro tipo de manifestaciones, que fueron rasguños en todo el cuerpo. Amanecía con moretes en diferentes zonas también de su cuerpo. El papá tenía que seguir otra vez yendo y viniendo de Rhode Island a Harrisville, por lo cual ella se empezaba a sentir bastante sola junto con las niñas. Y revela finalmente que ella escucha una voz en la noche, me refiero a Caroline, está acostada y escucha una voz del otro lado de la habitación. En cuanto ella siente que la están viendo, escucha que alguien está murmurando algo. Ella dice, ok, finalmente esto se está presentando, y decide preguntarle su nombre. Decide, ¿quién es? ¡Qué fuerte! Sí, fortísimo. Y le pregunta quién es y le contesta, Bathsheba. Y llama aquí muchísimo la atención porque de inmediato ella ya entra en un pánico absoluto en el que decide buscar ayuda. Ellos, cabe aclarar que no son una familia religiosa, no son una familia católica, creyente, no tienen ningún sistema de fe. Por lo que ellos se escuchan de los famosísimos Warren y deciden llamarle a los Warren. Los Warren deciden primeramente no tomar el caso, deciden luego acudir. Los Warren son una pareja muy popular debido a Hollywood, que se dedicó en aquellos años a hacer investigación paranormal de campo. Tan es así que, bueno, tienen historias que se hacen películas después, como el caso de Enfield, Annabelle, diferentes casos muy muy populares que se basan en hechos que ellos investigaron. Para mí, lo cierto es que el hecho de que los Warren hayan llegado a investigar le da un aporte de testimonio, pero no necesariamente de veracidad. A mí me mantengo en un lado muy escéptico de toda esta historia. Ojo, el escepticismo no es no creer, es mantener la duda, tanto de que sí como de que no. En cuanto llegan los Warren, empiezan su investigación. Y lo primero que dice Lorraine es la mujer investigadora de los Warren, y le dice a Caroline, ustedes no son creyentes, ¿verdad? Es que por aquí entró esto. De inmediato empiezan más investigaciones, tomar fotografías, tomar audios. Y hay una voz, otra voz de otro personaje que se manifiesta acá. Esta es una voz masculina que le dice constantemente a Christine, hay 7 soldados muertos en la pared. Vuelta a lo mismo, no sabemos si estos famosos 7 soldados que están en la pared enterrados son los mismos de la familia Smith, de Manny, o son otras entidades, no sabemos. Recuerden, estamos hablando de 1736, o sea... No, se perdieron los registros, claro, ni siquiera hubo algo. Totalmente. El punto es que los Warren empiezan una investigación bibliográfica, empiezan a hacer investigación de campo y dan con la noticia de que Bathsheba es real. No es un demonio, no, es una mujer que sí vivió ahí. Fue de hecho la primera persona que vivió en esta casa de la que se tiene registro, y que presumiblemente ella se casa en Harrisville, se muda con este señor que desconozco el nombre, porque hay un nombre ahí, pero realmente no hay ninguna veracidad detrás del nombre del señor. Presumiblemente se llama Judson, no lo sabemos, pero Bathsheba tan es real que su lápida sigue presente en el pueblo de Harrisville. Existe su lápida. Se dan cuenta de que hay toda una leyenda de Bathsheba.
Resulta que supuestamente Bathsheba viene del norte, justamente de Massachusetts. Como te decía al inicio, ella viene huyendo de las colonias inglesas, después hablaremos de por qué, pero viene huyendo de esas colonias acusada de brujería, y resulta que no solo brujería, sino además tenía un pacto satánico. Además, cuando llega a la casa, un poco se acostumbra, llega bien con el poblado, pero el esposo tiene como esta idea de que algo malo va a pasar. Así se manifiesta en los registros. Sin embargo, lo que aquí lo curioso es que según el relato, hay una noche en la que él llega a la propiedad y ve cómo la mujer, Bathsheba, está sacrificando en un ritual a su hijo. Un hijo recién nacido de 1 semana de edad. Y en cuanto la descubre, Bathsheba tenía todo preparado para huir de ahí, del poblado. Curiosamente no lo hace, sino que se interna en el bosque. Varios días la están buscando. El cuerpo del niño fue inmediatamente encontrado. O sea, sí ocurrió la muerte del pequeño. Con el tiempo, Bathsheba se vuelve mucho más violenta, pero únicamente con Caroline. Ahora, llama la atención en este arco de historia que mientras Caroline recibía rasguños, moretes, las miradas constantes en la noche, además recordemos que casi siempre estaba sola, porque su esposo no estaba con ella, curiosamente cuando viene Roger a la casa, siente otra vez la caricia constante y más fuerte en la espalda, y es cuando Caroline empieza a asociar que es Bathsheba. O sea, siempre fue Bathsheba quien estuvo acariciando a Roger con su esposo. Y a ella violentándola. Tan es así que constantemente empieza a sentir y a escuchar más que nada esta voz que le invita a quitarse la vida. Vienen un montón de sucesos paranormales que ocurren en la casa, platos que se arrojan, muebles que se mueven de un lado para el otro dentro de la misma habitación, las niñas inquietas, las voces, los gritos desde el bosque, muchísimos datos documentados que vivieron toda la familia. Finalmente se hace una especie de exorcismo. Recordemos que los Warren es un equipo que, si bien trabajaba por fuera, eran parte, digamos, de la investigación que el Vaticano permitía. O sea, en aquellos años, para investigar una actividad paranormal o para investigar un caso de posesión demoníaca, muchos de estos casos también fueron estudiados por los Warren y permitía al Vaticano que ellos funcionaran como intermediarios entre propiamente el Vaticano y el pueblo. Y bueno, Gas, esta es la historia o la verdadera historia de la casa embrujada de Harrisville, mejor conocida como la película de El Conjuro, la famosísima película del Conjuro. Estos son todos los datos que se documentan en la realidad. Ojo, no que necesariamente sean reales, sino que se documentan en la vida real. ¿Tú qué opinas de este caso? ¿Habías escuchado de él? ¿Qué opinas? ¿Será real o no será real? Bueno, he visto la película del Conjuro, pero desconocía que había estado inspirado en hechos reales. No sé, creo que 50% de la información pudo haber sucedido. Incluso algunas cosas pudieron haber tenido explicación. No sé, a final de cuentas era una casa vieja, cualquier persona se podía saltar, no había cámaras de seguridad. Sí. La seguridad era nula prácticamente, ¿no? A lo mejor claro, sí pudo haber estado esta persona, ¿no? Que los llegó y recibió a las niñas y demás. Pero otra parte... Pero ojo, esta presencia estaba constantemente ahí, ¿eh? O sea, no solamente fue esa vez, sino que cuando entraba a una habitación, ahí estaba el señor viendo a las niñas. Y no se explica nunca si lo pudieron tocar o comunicar con él. Llama la atención eso. Si hay huecos aún así en la historia, a pesar de ser tan amplia, sí que hay huecos. Pero sí, claramente era una manifestación, así la revelan ellos. Incluso, Miguel, me llama la atención que los Warren al principio no quisieron intervenir. ¿Por qué no habrán querido intervenir? Y en determinado punto dicen, ok, vamos a entrar. Incluso termina siendo uno de sus casos al final más populares, ¿no? Entonces, vamos, no conozco la metodología que ellos ocupaban, pero ¿qué requisitos se tenía que cumplir para que ellos pudieran intervenir de esta manera, ¿sabes? Eso me llamó mucho la atención, no lo llego a entender. Pero bueno, ¿tú qué teorías tienes? Bueno, pues a mí, dentro de la información que tenemos, lo que me llama la atención es que, en efecto, sí creo que Bathsheba pudo haber sido un personaje totalmente real,
Tan es así que se sabe que existió la Inquisición, la famosa Santa Inquisición, y en Estados Unidos tuvo muchísima relevancia en todas las zonas que estaban ocupadas por colonias inglesas. Justo Massachusetts tiene esta historia, particularmente Salem, o Salem, como lo conocemos en español, de más de 200 casos documentados de gente acusada de brujería. Y que mucha gente huyó, o sea, porque era una paranoia social la que se vivía en aquellos años de la cacería de brujas, en la cual te señalaban y decían, ella era bruja. Y ya valiste. Y tú valiste, o sea, realmente tu vida ya corría riesgo. Hay registro, Cas, de personas que fallecieron en las cárceles esperando ser enjuiciados por brujería. O sea, incluso era deficiente el tema jurídico para el tema de las brujas. Entonces, pensar que una mujer sí huyó de esta zona en esas condiciones es algo real. Vamos, lo tenemos en ilustraciones. Por ejemplo, esta ilustración que les vamos a poner aquí de 1655 o esta otra de 1848 que revelan el arte incluso o cómo se publicitaba en gacetas la cacería de brujas. O sea, era algo normalizado. Era normal, era el pan de cada día. Entonces, sí me suena lógico esta parte de este personaje. Ahora, para mí, creo que sí hay un tema económico aquí, no nada más por los libros, porque los libros salen años después, sino porque las condiciones en las cuales adquirieron la casa era casi de bancarrota para los Parron. Entonces, claro que ellos a lo mejor pensaron en, ¿sabes que la podemos vender a un mejor precio? Es una casa muy grande, tenemos un pedazo de bosque circundante, claro que aquí podemos hacer un negocio. Sin embargo, al mismo tiempo, esta teoría mía se cae muchísimo al pensar que ellos pasaron 10 años en la propiedad. No duraron 1 año y medio, fueron 10 largos años. Pero al mismo tiempo me lleva a preguntarme en qué sano juicio, si tú estás viendo literalmente fantasmas todos los días, si te están violentando todos los días entidades hasta casi demoníacas, si a tus hijas las están viendo mientras se bañan, ¿por qué estás ahí 10 años? O sea, es muy extraña esta parte, esta decisión que toman los Parron. Y que además, fíjate que para mí lo más cañón de este caso es que en uno de los libros, porque eso sí lo puede rescatar, Andrea Parron revela que las niñas no solamente se sientan observadas, las tocaba esta entidad. Entonces, ya hablar de estos temas a mí me parece brutal. El hecho de, ya es una violencia que se sale incluso de lo normal. Siempre pensamos que un fantasma se te aparece una sombra y sale corriendo, pero ya los tocaban. Ya eran estas manitas con físico. Caroline, ya era tocarlas íntimamente a las niñas, ya era acariciarle la espalda al papá, a Roger. Dices, o sea, claramente aquí se sale de lo normal dentro de lo paranormal. Para mí, yo concluyo el caso, ellos salieron bien librados, nadie falleció de los Parron. Ellos prácticamente siguen vivos. Creo que hace poco falleció una de las hermanas, si no me equivoco, pero prácticamente todos salieron bien librados de esa historia, a pesar de todo lo que está documentado. Yo siempre, insisto, me mantengo escéptico a estos casos. Yo he pasado por situaciones en las que a la fecha no me he podido explicar qué es lo que vi, qué es lo que escuché. Por eso respeto profundamente las experiencias que cuenta otra persona. Yo sí, si bien creo que hay muchas formas de que la ciencia explique muchísimos efectos y muchísimas manifestaciones, sí creo que vale la pena mantener la duda. ¿Sabemos qué ocurrió con la casa? La casa sigue en pie. De hecho, hay documentales y videos de youtubers que han ido a pasar la noche en la casa. Ya ahí no me quise meter más en la investigación porque obviamente puede estar tan truqueado como no truqueado. Creo que ya es un salto de fe por esas personas, más allá del manifiesto y del registro que se tiene de la propia familia Parron, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que haya sido de su interés. Estaría súper interesante que ustedes dejaran sus teorías abajo en los comentarios. Y también los invitamos a dar un bonito me gusta y a dejar su propinita en el botón de gracias. Y también ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero a lo mejor, chiquillos, les dejamos un regalito a un comentario al azar. Lo vamos a contactar, así que comenten todo lo que quieran, menos mentadas de madre, tal vez algún gracias a que les gustó el caso, sus teorías, y vamos a darles un regalito muy pronto.